sea, si han escuchado hablar de fertilizante, pero vamos a ir como ahondando un poco más en el tema. Y la clase que viene vamos a abocarnos principalmente a lo que es fertilización nitrogenada y fertilización fosforada. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a arrancar con la clase de hoy. A ver qué es lo que aparece. Ahí ya les contesto. Ahí aparece la presentación completa. Sí, profe. Excelente. Sí, estamos corrigiendo y el viernes van a estar las notas, chicos. Sí, profe. Recuerden que la clase, la semana que viene, solamente tenemos 2 días hábiles, el martes y el miércoles. Por las dudas, alguno quiera ir a revisar su examen y demás, yo voy a estar el día martes, ¿sí? Muy bien. Ok. Bueno, profe. Bueno, Navarro, haceme acordar que después te ponga la asistencia antes de que terminemos la clase. Bueno, profe, gracias. Excelente. Vamos arrancando entonces. Como les decía, la clase de hoy habla de lo que es la fertilidad química de los suelos, ¿sí? Vamos a ver varias cositas que ya hemos ido viendo dentro de los temas que hemos arrancado, esta segunda parte que era la fertilidad química de los suelos, hablando de suelos ácidos, suelos sódicos, suelos calcáreos. Vamos a ir viendo cómo se relacionan con estos temas, ¿sí? Empezando un poco por lo que es nutrición vegetal, podemos decir que es el conjunto de procesos mediante los cuales los vegetales toman sustancias del exterior para sintetizar sus componentes celulares o usarlos como fuente de energía. Vamos a ver que vamos a repasar varias cosas también de fisiología vegetal, ¿sí? Porque vamos a hacer una relación suelo-planta, ¿sí? La presentación, chicos, está subida al campus por cualquier cosa. ¿Y se acuerdan de esto, lo que era la esencialidad de los nutrientes? Que teníamos 3 criterios de esencialidad. Sí. Cuando decíamos que un elemento era esencial. Cuando intervenía directamente en el metabolismo, Bien. cuando la planta no podía desarrollar su ciclo de vida completo sin ese nutriente, y creo que no se lo podía reemplazar por otro, a excepción de algunos. Exactamente. Y su deficiencia causa que la planta no pueda completar los estadios vegetativos o reproductivos de su ciclo de vida. ¿Sí? Como decía el compañero, o sea, la deficiencia de ese nutriente no permite que se complete el desarrollo o ciclo de vida de la planta en general. La deficiencia es específica para el elemento en cuestión, no puede ser reemplazado por otro y tiene que estar vinculado directamente con el metabolismo, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Adriana Choquis, haceme acordar al final para que te ponga la asistencia. Disculpe, no escuché. Al final te voy a poner la asistencia, haceme acordar. Ya anoto acá. Entonces, Adriana Choquis y Navarro, ¿cierto? Navarro, José, que se sumaron al último. ¿Estamos ahí, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Dentro de los nutrientes esenciales tenemos no minerales
que era carbono, hidrógeno y oxígeno, y nutrientes minerales donde tenemos macro y micronutrientes. Dentro de los macronutrientes tenemos macronutrientes principales, que son NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, secundarios, calcio, magnesio, azufre y silicio, ¿sí? Y después tenemos los micronutrientes, donde tenemos hierro, zinc, boro, cobre, cloro, manganeso, molibdeno, níquel y sodio, ¿sí? ¿Por qué denominamos macro y micronutrientes? Dependiendo de acá, La planta en qué cantidad lo Porque a los necesitamos. primeros se los demanda en grandes cantidades y a los segundos en pequeñas cantidades. A los primeros se los determina por porcentaje y a los segundos, o sea, los micronutrientes por partes por millón. Bien, perfecto, chicos. Así es, están en función de los requerimientos de la planta, por eso se poquito cumplían en la planta cada uno de los nutrientes, ¿sí? Por ejemplo, el fósforo, recuerden que formaba los compuestos de alta energía como ATP y ADP, ácidos nucleicos, en la fosforilación de azúcares, varios son coenzimas esenciales y fosfolípidos. Y en esta primera columna tienen cómo la planta toma el nutriente. En el caso del nitrógeno, la planta lo toma principalmente como nitrato y también lo puede tomar como amonio, ¿sí? En el caso del potasio, del calcio, del magnesio, como cationes, ¿sí? En el caso del fósforo, como fosfato, monofosfato o difosfato, ¿sí? El azufre como sulfato, ¿sí? Acá tienen los micronutrientes, el cobre, el manganeso y el zinc como cationes, el molibdeno como molibdato, el boro como borato, ¿sí? El cobre, el sodio y el níquel como cationes, el silicio como óxido de silicio, ¿sí? Y ahí estarían todos. ¿Por qué nos interesa saber cómo lo toma la planta al nutriente? Por el Para pH, saber ¿Y cómo influye el pH ahí? si dependiendo si influye lo en la toma como cation o como disponibilidad. anión, va a influir el pH, si es más ácido o más alcalino, la disponibilidad, porque va a estar más o menos detenido. Exactamente, exactamente. En función del pH, la forma en la que se encuentra el nutriente, nosotros vamos a saber si hay mayor o disponibilidad de ese nutriente por la reacción del pH en el suelo, ¿cierto? Excelente, chicos. Pasando a otro tema dentro de lo que es nutrición y esto que hablábamos hace un rato de macronutrientes, micronutrientes, que ustedes bien han dicho que eso varía en función de los requerimientos del cultivo y no porque sean más o menos importantes, aplica esta ley del mínimo de Liebig, que ya seguramente la han escuchado también en fisiología vegetal, en donde dice que señala que el nutriente que se encuentra menos disponible es el que limita la producción, aun cuando los demás estén en cantidades suficientes. ¿Se entiende la ley de Liebig? ¿Qué es lo que está diciendo? Sí, que, o ¿Lo sea, puedes volver a explicar, por favor? que si todos los factores se mantienen constantes, el proceso va a estar limitado por el que esté en falta. Exactamente. Así sea macronutriente o micronutriente, ¿sí? Si hay un micronutriente que es el que está en deficiencia y todo el resto se encuentra en concentraciones óptimas para el requerimiento del cultivo, el que va a estar limitando la producción va a ser ese micronutriente, ¿cierto? Exacto. Y acá, visto de otra manera, podemos ver que si nosotros tenemos el rendimiento o la producción en función de los factores de crecimiento, vemos que el rendimiento va aumentando a medida que se aumenta el factor de crecimiento, ¿sí? Hasta que se produce una limitante en ese crecimiento porque ya empieza a ser otro factor el limitante. Cuando agregamos ese factor que está siendo limitante, sigue creciendo la producción. ¿Es visto de otra manera?
lo mismo que estábamos hablando, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sería Excelente. profe. ¿Sí? Ah, bien, ahí se escucha. Sería entonces donde se encuentra el factor A, que, o sea, se cubre las necesidades, Sí, pero ya no sigue aumentando el porque ya rendimiento. empieza a ser otro factor el limitante a la producción. Cuando yo cubro ese segundo factor B, ahí vuelvo a ver incrementos en la producción, Bien. ¿sí? Y supongamos que acá, en este factor A, porque hablamos de factor de crecimiento, el factor de crecimiento no necesariamente tiene que ser un nutriente, otro factor de crecimiento puede ser el agua, ¿sí? Ya entiendo. Entonces, el factor A, supongamos que son todos los nutrientes del suelo y que todos los nutrientes estén en perfecta concentración de acuerdo al requerimiento del cultivo. Y se limita la producción. ¿Por qué puede ser? Y para mí, por una condición de la fertilidad química o del suelo. La falta de agua, como decía. La falta de agua podría ser, ¿verdad? Si tenemos todos los nutrientes, todos estaban disponibles, no ha cambiado nada en la condición del suelo y se limita la producción, puede ser porque sea el factor B el que esté limitando, ¿sí? Puede ser la incidencia o la radiación lumínica, puede ser el agua, ¿sí? Cuando se cubra ese factor, ahí recién se va a incrementar la producción, ¿sí? O sea, podrían decir factores abióticos en general. Exacto, el factor de crecimiento no necesariamente tiene que ser un nutriente. Puede ser otro factor vinculado a la producción, la radiación solar, la temperatura, la humedad, ¿sí? Sí, profe. ¿Estamos? Sí, ¿Cómo? Sí, diría. sí, se le entiende. Perfecto. Entonces, hablando un poquito y relacionando con lo que veíamos recién, el nivel de la producción del cultivo, tenemos un rendimiento potencial que está dado por los factores definitorios. O sea, potencialmente nosotros vamos a tener un rendimiento en función de la radiación, la temperatura, la humedad, falta acá la latitud, el grupo de madurez, si hablamos de un cultivo de soja, la fecha de siembra, la estructura, ¿sí? Son todos factores que a mí me van a determinar un rendimiento potencial. O sea, potencialmente un híbrido, una variedad de soja en todas las condiciones óptimas, tiene un rendimiento potencial de 10.000 kilos, supongamos un híbrido de maíz, 4.000 kilos un rendimiento de una soja, una determinada variedad, ¿sí? Pero después tenemos el rendimiento alcanzable, o sea, ya tenemos una brecha entre el potencial y el alcanzable, que está dado por los factores limitantes de la producción, que son principalmente el agua y los nutrientes, ¿sí? En la medida de que yo aumente o satisfaga estos dos factores limitantes, yo me voy a ir acercando más al potencial, ¿sí? Y después sobre este rendimiento alcanzable, a su vez tenemos que influyen los factores reductores de la producción. Las malezas, las enfermedades, las plagas, evidentemente, posiblemente un granizo, que hacen que yo llegue a lo que es el rendimiento logrado, ¿sí? Y acá yo tengo que aplicar medidas de protección del rendimiento para poder llegar al alcanzable. Y si yo aplico del alcanzable medidas de aumento del rendimiento, voy a poder llegar al potencial. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Se le entiende. O sea que los nutrientes serían factores limitantes directos de la producción, ¿sí? Sí. Bien, acá no sé por qué se ha corrido esto así, el título. Tenemos lo que es la ley de los incrementos decrecientes del rendimiento, es otra ley que aplica lo que es nutrición vegetal, que es la ley de Mitscherlich. ¿Qué dice la ley de Mitscherlich? Que a iguales incrementos de un factor de crecimiento, ¿sí? El rendimiento que nosotros alcanzamos es cada vez menor, ¿sí? A medida que el rendimiento se acerca a su máximo. ¿Qué quiere decir? Demos un ejemplo, por decir.
Si tenemos que el factor de crecimiento es un factor nutritivo limitante, ¿sí? Supongamos que agregamos nitrógeno y que ese nitrógeno lo agregamos en forma de fertilizante y que ese fertilizante nitrogenado es la urea, ¿sí? Entonces nosotros vamos agregando en un primer principio 100 kilos de urea y tenemos un rendimiento. Después agregamos 100 kilos más, ¿sí? Porque dice a iguales incremento del factor de crecimiento, ¿sí? Agrego 100 kilos más de urea y obtengo otro rendimiento. Y agrego otros 100 kilos de urea y obtengo otro rendimiento. Miren esto, ¿cómo son los plus de rendimiento? ¿Cómo son esos incrementos de rendimiento? Menor. Cada vez son menores, ¿sí? Eso es lo que nos dice la ley de Mitscherlich. Y ya vamos a ver cómo influye la ley de Mitscherlich ahora cuando vamos a hacer calibración de los rendimientos en función de distintas dosis del fertilizante. Lo importante es que se entienda el concepto, ¿sí? ¿Está claro? ¿La podía explicar de vuelta? Justo se me ha cortado el audio a mí, no escuché. Sí. La ley de Mitscherlich dice que a iguales incrementos de un factor de crecimiento, ¿sí? Por ejemplo, yo agrego siempre 100 kilos de urea, de un fertilizante nitrogenado. Esos plus, esos incrementos del rendimiento que yo voy a obtener, acá lo van viendo en la curva, son cada vez menores a medida que yo me acerco al punto de rendimiento máximo, ¿sí? No va a ser siempre el mismo plus de rendimiento que yo voy a ir obteniendo. ¿Sí? Sí. Ahora la vamos a ver claramente cuando veamos la calibración para ajustar las dosis de fertilizante. Gracias, profe. Bien. Entonces, si hablamos de fertilidad, chicos, nosotros en toda la primera parte de la materia hemos hecho referencia a la fertilidad física del suelo, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con la compactación, que era el movimiento y la capacidad mínima de aire en el suelo, vinculado también con la estructuración, la infiltración, ¿sí? La densidad aparente. ¿Sí, chicos? Todo eso hace a la fertilidad física del suelo. Porque no es solamente cuando hablamos de fertilidad que hablamos de fertilidad química. La fertilidad química va a estar vinculada con la SIC del suelo, que es la capacidad de intercambio catiónico, el pH del suelo, la salinidad o no del suelo, el porcentaje de saturación de bases, los nutrientes, todo eso hace la fertilidad química del suelo, ¿sí? Y después tenemos la fertilidad biológica, que eso más que nada ustedes lo han visto en microbiología, pero está muy relacionado en el caso nuestro con lo que es el contenido de materia orgánica del suelo y la capacidad de ese suelo de brindarnos los nutrientes que están vinculados con la materia orgánica, ¿sí? Todo esto hace a la fertilidad de un suelo. Por eso se acuerdan que una de las preguntas del examen era, adelantándolo un poco a fertilidad, pero era para que ustedes asocien, si en un suelo compactado la absorción de fósforo sería igual o no. Creo que era una de las preguntas del parcial, estaba en una múltiple opción, creo. Sí, ese era uno. Sí. Bien, ¿qué han contestado ahí? Que sí, afecta. Que se veía limitada, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más en profundidad que el fósforo es un nutriente muy poco móvil en el suelo. Entonces, si tenemos un suelo compactado, la exploración de las raíces es menor, no va a poder llegar la raíz a donde está el fósforo y menos donde pongamos un fertilizante fosforado, quizá, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo ahí, en ese tipo de situación? Si tengo un suelo compactado y quiero fertilizar. Y la compactación es muy severa en los primeros centímetros del suelo. Fertilizo y descompacto, ¿qué hago? Hay que descompactar primero y después fertilizar. Y sería lo ideal, porque seguramente si yo aplico el fertilizante va a penetrar poco también por infiltración en el suelo, las raíces van a explorar poco, entonces capaz que ni llegan a tocar donde está el fertilizante. Entonces yo tengo que acondicionar una condición, valga la redundancia, de la fertilidad física primero de ese suelo para recién ahondar en la fertilidad química, ¿sí? ¿Estamos?
Sí, profe. Bien, lo importante es que nosotros empecemos a ver las cosas como un todo, no separadas una de otra, ¿sí? Bien, entonces cuando vamos a hacer una evaluación de la fertilidad química del suelo y hacemos un plan de fertilización, nos empezamos a cuestionar ciertas cosas, como por ejemplo, necesito fertilizar, qué nutrientes debo aplicar, qué dosis debo usar, son todos los cuestionamientos que nos hacemos. Y para eso, primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Un diagnóstico, ¿sí? Partimos, chicos, de un análisis del suelo. No hay receta repetida de un campo a otro, no pones 100 kilos por hectárea de superfosfato triple, que es un fertilizante fosforado, no, ¿cuánto es el rendimiento? 3.000 kilos, bueno, ponele una bolsa. ¿Se manejan las cosas así en el campo, los que tienen vínculo con el campo, sí o no? ¿No? No. ¿Hacen análisis del suelo, hacen cálculos de dosis? ¿Qué dicen ustedes? Y es lo que se debería hacer. ¿Y qué se hace? Un Y poco bueno, y un muchos poco. sacan conclusiones, creo yo, la mayoría, y bueno, Un Para no poco y un hablado y- poco, ¿verdad? Un poco y un poco se hace. sí, ¿Y a dónde está nuestro trabajo técnico ahí como agrónomos? En hacer este análisis, chicos, ¿sí? En hablar con sustento y poder calcular dosis de acuerdo a la situación en que nos planteamos. Incluso la situación en un campo no va a ser igual de un lote a otro, porque el historial del lote no es el mismo, porque tiene ciertas limitaciones, quizá el suelo no es homogéneo en los dos lotes. Entonces yo tampoco puedo hacer un cálculo para un lote y aplicar la misma dosis en toda la superficie, ¿verdad? sí. Sí. Bien. Entonces por eso es importante el análisis del suelo, para que nosotros nos agarremos de eso para poder hacer diagnósticos, ¿sí? Otro parámetro que tenemos que tener en cuenta en el diagnóstico es el rendimiento esperado, que ese rendimiento va a estar dado de acuerdo a las condiciones edáficas y climáticas que tengamos en el campo, en el suelo, la historia del lote, como les decía, el sistema de manejo del suelo y el cultivo, y también nos puede servir un análisis foliar del cultivo de la campaña anterior o durante la misma campaña para ir ajustando ciertas cuestiones que tengan que ver con la fertilización y el plan de fertilización, ¿sí? Una vez que definimos todo eso, podemos determinar qué fertilizante vamos a usar y qué cantidad o dosis de fertilizante vamos a usar. Y ahí definimos dónde tengo que aplicar el fertilizante, cuándo lo tengo que aplicar y cómo lo tengo que aplicar, ¿sí? Eso va a depender del tipo de fertilizante y la forma de aplicación y el momento de aplicación también hacen al manejo de la fertilización, ¿sí? Entonces, en esta primera parte de la clase de hoy, nosotros vamos a ahondar en esto, que vamos a recordar ciertas cosas que ustedes ya conocen, pero para que ustedes estén bien nutridos para la clase que viene, en donde ya nosotros vamos a trabajar sobre esta segunda parte, ¿sí? ¿Qué fertilizante voy a usar? ¿Cómo voy a calcular la dosis? ¿Dónde lo voy a aplicar? Pero primero tenemos que manejar un poquito esta primera parte, que es el análisis del suelo, ¿sí? Y antes de llevar la muestra al análisis del suelo, yo voy a hacer un muestreo, ¿cierto? ¿Se acuerdan esto de DAFO? Sí, que la muestra tenía que ser representativa, tenía que ser lo Bien. más homogénea posible, o sea, tenía que pertenecer, tenía que estar bien definida de dónde se la saca. Bien. ¿Y cómo es la muestra que llevamos para un análisis químico del suelo? ¿Es compuesta o simple? ¿Perturbada o no perturbada? No perturbada para mí. No perturbada y perturbada. Tenemos de las dos ahí opciones. Cuando vamos a hacer un análisis... La no perturbada, sí. La no perturbada que no se usa para análisis físico principalmente. Exactamente. La muestra no perturbada, chicos, recuerden que nosotros tomamos con el cilindro,
porque ahí lo que nosotros no queremos es, no sé quién tiene el micrófono abierto allí. Disculpe. Ah, bien. La no perturbada, como decía el compañero, es cuando nosotros queremos conservar el volumen, el espacio poroso del suelo. ¿Para qué nos sirve una muestra no perturbada? ¿Para determinar qué? La textura del suelo y el espacio poroso. ¿Para qué La queremos estructura. nosotros? Densidad aparente. La densidad infiltración. la densidad aparente determinamos mediante una muestra no perturbada, ¿sí? Acuérdense que es sobre el volumen considerando el espacio poroso, por eso nosotros no perturbamos la muestra. ¿Se acuerdan de eso? Lo hemos visto hace poquito en compactación, lo hemos recordado ahí. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien, para lo que es análisis químico, ya sea que vamos a determinar pH, vamos a determinar nutrientes, vamos a determinar la SIC del suelo, la muestra es perturbada, ¿sí? Yo voy de acuerdo. Lo primero que tengo que hacer es diferenciar zonas homogéneas, ¿sí? Estas zonas homogéneas, chicos, se pueden diferenciar de múltiples maneras, ¿sí? O sea, acá partiendo de lo básico, que dividimos un alto, un medio y un bajo, ¿sí? Entonces yo voy a tomar muestras en el alto y eso va a ser una muestra, muestras en el bajo, en el medio y eso va a ser otra muestra, y muestras en el bajo y otra muestra. También acá les marcan, por ejemplo, que tenemos un antiguo corral, ¿sí? Si tengo un antiguo corral, entonces del antiguo corral, el historial del lote va a ser otro, entonces saco otra muestra, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Múltiples muestras constituyen una sola muestra. O sea, una muestra compuesta que yo llevo al laboratorio está formada por aproximadamente 15 a 20 submuestras. O sea, 15 a 20 pinches en una zona homogénea forman una muestra compuesta, ¿sí? Y una muestra compuesta se recomienda que abarque no más allá de 50 hectáreas de superficie, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ahora, ¿qué pasa si todo el lote es plano? No tengo un alto, un medio y un bajo bien separado como acá. O en este alto yo tengo unas lomas que son calcáreas, que ya el año pasado en la campaña yo he visto que se me ponía amarillo el cultivo en una parte y en otra no. ¿Cómo voy a sacar las muestras ahí? ¿Mm? Por separado. ¿Por qué? Porque serían dos situaciones distintas. Claro, todo lo que me está marcando el lote que sea distinto, chicos, yo voy a hacer las muestras por separado. Después vamos a hablar al final si la fertilización va a ser completa o vamos a hablar de una fertilización variable en todo caso, ¿sí? ¿Qué significa fertilización variable? Que yo justamente, de acuerdo a los resultados de identificar distintas zonas homogéneas dentro de un mismo lote, yo puedo ir aplicando más o menos fertilizante dentro del lote. Y a eso se está tendiendo cada vez más ahora, ¿sí? ¿Entienden el concepto, la idea? Sí, profe. Bien. Ya vamos a hablar un poquito más de eso cuando hablemos de fertilización. Pero partimos del muestreo. Un análisis de suelo es reflejo intacto de la muestra del suelo que yo llevo. Si yo no he sacado una buena muestra del suelo, entonces mi análisis no va a dar bien. Entonces es fundamental hacer mucho hincapié en el muestreo de suelo, ¿sí? Y no es menor. ¿Estamos? Y un análisis de suelo, recordamos que es cualquier determinación de tipo física, química o biológica que se realiza en el suelo en un amplio sentido. ¿Y para qué me sirve el análisis de suelo? Disculpe, una consulta. ¿Y las muestras se las podía tomar al azar? ¿Era lo recomendable? Las muestras se toman al azar, pueden ser, miren, acá tienen este cuadrito acá arriba, pueden ser en forma de zigzag, ¿sí? Se puede determinar que cada determinada cantidad de metros que uno
transite, se toma una muestra y se va repitiendo ese mismo patrón, ¿sí? Y lo ideal era Se tener pueden un hacer mayor cuadrículas, número. se pueden hacer cuadrículas también, ven acá como en este muestreo en grilla, muestreo aleatorio, como en este caso, ¿sí? O muestreo por zona de manejo. Cuanto más detallado sea el muestreo, más específico puede ser mi diagnóstico y más orientada puede ser el plan de fertilización. Ah, ¿Sí? perfecto. ¿Alguien se ha unido? No, queda No, poco tiempo en la profe, llamada. acaba en 15 minutos. 15 minutos. Bueno, avísenme cuando queden 5, así salimos y entramos en la otra, ¿sí? Bien. Era necesaria esta clase porque vamos recordando ciertas cosas, ¿vieron? No podemos entrar de lleno a calcular una dosis si no nos acordamos de todo esto previo. Entonces, el objetivo del análisis de suelo es que el análisis de suelo nos dé un índice, ¿sí, chicos? Un índice de probabilidad de respuesta a la fertilización. Eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Predecir esa respuesta que yo voy a tener a la aplicación del fertilizante. No es lo mismo que yo vaya a aplicar a ciegas, no sé ni qué niveles de fósforo, supongamos, tiene el suelo, si tiene poco, si tiene mucho, si el valor que me da el análisis de suelo en todo caso es mucho o es poco, ahora vamos a ver de qué depende eso. Entonces, el análisis de suelo tiene como objetivo proveer la base para la fertilización, ¿sí? Entonces, cuando vamos a decir aplicarle una bolsa de superfosfato triple a la soja por hectárea, porque ya se viene haciendo, porque ahora ya después en la clase que viene vamos a ver que más o menos da una bolsa por hectárea y un poco más para tener un rinde de 3.000 kilos de soja, pero yo no sé si tengo poco o mucho fósforo en el suelo, si lo que estoy aplicando es mucho o es poco, ¿sí? Y nosotros como ingenieros agrónomos, aparte de determinar todo lo que hace a lo técnico en la producción de materia seca, hablando en general, también tiene que ver con administrar recursos, chicos, ¿sí? Ahí en fisiología, justo cuando usted estaba hablando de la ley del mínimo de Liebig, Sí. había un concepto que se llama zona de consumo de lujo, que, bueno, que es la que hay que evitar, digamos, eso para no gastar plata al vicio, digamos. Exactamente, exactamente. Hay que tratar de evitar entrar en esa zona de consumo de lujo, como bien decís, porque ahí yo estoy desperdiciando un recurso y ese recurso tiene un valor económico y ese valor económico repercute en el productor y en la empresa que está contratando el servicio de ustedes el día de mañana, ¿sí? Entonces, en esto se basa de que de que cada vez puedan tener más herramientas para poder ajustar más esa administración de recursos, ¿sí? Vemos esto y parece que ya vamos a tener que pasar a la siguiente reunión. Ingeniera, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Me escucha? Yo tengo la experiencia de que, bueno, haciendo soja, hay fertilización de base, se puede hacer fertilización de base y fertilización foliar. Sí. Y por ahí soja? ellos preguntan, sí. Y por ahí ellos te dicen que bueno, por ahí te ¿Se ha dicen, perdido? sí, no, ahí se corta. Que por ahí te dicen que, por ejemplo, vos aplicando un fertilizante foliar tenés tanta cantidad más de nitrógeno que aumentando en el suelo. En este caso, ¿qué sería mejor, digamos, una fertilización de base? Chicos, hablando de cualquier cultivo, en general, sí. Los macronutrientes, o sea, lo que hace nitrógeno, fósforo y potasio, sí. Es imposible suplementar de forma foliar. Ya vamos a ver cuando hagamos los cálculos de la clase que viene, los requerimientos que tiene un cultivo de los macronutrientes en la base. Claro. Sí podemos complementar, ¿sí? Bien. Ahí sí podemos. O sea, siempre es complementario a una de base. Podemos complementar. Incluso, ya vamos a ver la clase que viene cuando veamos fertilización nitrogenada, un caso puntual en caña de azúcar, que se han hecho varios estudios, mediante las cuales un fertilizante foliar se aplica en una determinada dosis y se ha bajado a la mitad el
fertilizante de base. Bien, bien. ¿Sí? Muchas gracias. Bien. ¿Cuánto tiempo tenemos acá? Bueno. ¿Se acuerdan de este concepto de edafología de intensidad, capacidad y velocidad de renovación del nutriente? ¿O no se acuerdan nada? No, la verdad yo No. no. Esto han visto en EDAFO y la intensidad, cuando hablamos de intensidad, hablamos de la concentración del nutriente en el suelo, ¿sí? En la solución del suelo. Y cuando hablamos de capacidad, hablamos de todo lo que está absorbido, o sea, la cantidad de ese nutriente que está en forma lábil o extraíble, absorbido a la solución del suelo, que a medida que se va consumiendo lo que está disponible en la solución del suelo, tenemos ese banco que nos va suministrando, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de un banco? Yo me acuerdo que me enseñaba yendo a lo que es la fase líquida a medida que se va consumiendo, ¿sí? Y la velocidad de renovación es el ritmo de transferencia del nutriente de la fase sólida a la solución del suelo, que va a depender de la medida de absorción del cultivo, de la medida de que yo también tenga humedad en el suelo, ¿sí? Del pH del suelo, ¿sí? ¿Estamos, chicos, con el concepto? O sea, profe, disculpe, o sea, la velocidad de renovación es la velocidad con la que el nutriente pasa de formar parte, digamos, está absorbido a estar disuelto en la solución del suelo. Exactamente, sí. Ujú. Y el concepto de intensidad-capacidad no aplica a todos los nutrientes, ¿sí? Principalmente aplica al fósforo, ¿sí? Por eso hablamos del factor buffer del fósforo en el suelo, del poder buffer del fósforo en el suelo, y también aplica al potasio, ¿sí? Estas son las formas del fósforo en el suelo. Tenemos el fósforo soluble, que es el que está en la solución del suelo, el que está directamente disponible para la planta, el lábil o extraíble, que es el que está absorbido levemente, alcaloide, el moderadamente lábil, el que está un poco más retenido por la fase sólida del suelo, y ya el que está fijado, que es el de muy baja labilidad, ¿sí? De la misma manera, el potasio. Tenemos el potasio intercambiable, el fijado, que es no intercambiable, y el potasio del mineral primario, que ya está fijado, no disponible para el cultivo, pero lo mismo forma parte de la capacidad de ese suelo, ¿sí? ¿Está claro el concepto? Sí, profe. Bien. ¿Cómo vamos con el tiempo? Para pasar a otro concepto. Quedan 8. Bien. Ahí nos queda un tiempito como para que veamos que el nitrógeno, por ejemplo, no está ligado a la intensidad-capacidad del suelo, no está bufferado el nitrógeno en el suelo. El nitrógeno en el suelo principalmente proviene de la materia orgánica, nunca se olviden de eso, chicos, ¿sí? A través de la mineralización de la materia orgánica, la principal fuente de nitrógeno en el suelo, que por la nitrificación pasa a nitrato, que es la forma en que lo toma el cultivo, ¿sí? Esa forma de nitrato es una forma muy débilmente retenida. El nitrógeno depende su disponibilidad de otros factores, ¿sí? Del ritmo de mineralización, en todo caso, de la absorción por las plantas y del mayor o menor lavado que haya en el suelo, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, cuando decimos de qué depende la disponibilidad de un nutriente o de otro en el suelo, uno está bufferado y el otro no está bufferado, ¿sí? Y depende de otros factores. Ritmo de mineralización, absorción por las plantas, lavado, pH, ¿sí? ¿Cómo influye el pH en la disponibilidad de nitrógeno? ¿Se acuerdan que hemos visto ya eso? ¿En qué rango de pH está disponible el nitrógeno? A pH ácido, Ácido no hay o disponibilidad de ligeramente. nitrógeno porque hay poca actividad de los microorganismos. En pH levemente ácido a neutro está más disponible. Y en pH alcalino también no muy disponible porque también hay baja actividad de microorganismos.
Bien, está ligado principalmente a donde tenemos mayor actividad de microorganismos, ¿cierto? Sí, profe. Bien, este cuadrito, chicos, como el Padre Nuestro. Esto lo va a ayudar a resolver muchas cuestiones, lo tienen que saber, lo tienen que conocer. Tienen que saber cuándo un nutriente en función del pH está disponible o no en el suelo y por qué, ¿sí? Otra importante vinculación con la fisiología del suelo es la disponibilidad del nutriente para la planta también va a estar vinculada con la forma de absorción. Como hablábamos del tema el tema del fósforo, ¿sí? El fósforo pasa al suelo por difusión, ¿sí? De mayor o menor concentración cuanto más cerca está de la raíz del suelo. Entonces yo tengo compactación y la raíz no puede penetrar, no puede explorar, ¿sí? No va a poder llegar cerca de donde esté el fósforo, ¿sí? Por eso me interesa a mí cómo lo toma la planta para en función de eso saber cómo yo lo voy a aplicar, ¿sí? Eso pasa con el fósforo, el amonio, el borato, el potasio, el zinc, el manganeso y el hierro se toman por difusión, ¿sí? De mayor a menor concentración y cuanto más cerca estén de la raíz. En cambio, el nitrógeno en forma de nitrato, el potasio también, se toma por ambas maneras, por eso está repetido. El cloro y el sodio se toman por flujo masal, o sea, por el flujo de absorción, transpiración, ¿sí? Y el cobre, el calcio, el magnesio, el hierro, el manganeso y el zinc por intercepción radical. O sea, tienen que estar cerca de la raíz para que puedan ser tomados, ¿sí? Se dan cuenta que estamos recordando y que estamos relacionando lo que es fisiología, edafología, ¿sí? Climatología. Se dan cuenta, chicos, que cuando hablamos de nutrición y de la relación suelo-planta empiezan a intervenir muchos factores. Sí, profe. Bien. Sí, sí. También microbiología. ¿Cómo? También microbiología por el tema de las bacterias. Exactamente. Todas las materias que vienen viendo hasta acá, estamos nosotros poniéndolas todas sobre la mesa al momento de hacer evaluaciones. No podemos ver cosas aisladas en el campo, ¿sí? O sea, nosotros tenemos un cultivo y capaz que no tenemos un cultivo, tenemos 2 cultivos, tenemos 3 cultivos en distintos lotes, con distinta historia, con distintas condiciones. Hay campos, chicos, que son muy extensos y empiezan en Tucumán y terminan en Santiago del Estero. ¿Voy a tener la misma, el régimen de precipitaciones en uno y otro lugar? No. Bien. Entonces, hay que poner muchas cosas sobre la mesa al momento de hacer las evaluaciones, ¿sí? Nos vamos a desconectar de esta clase y nos vamos a ir conectando en la siguiente. ¿Qué les parece? Bueno, profe. Bien, así no nos quedamos hablando en el aire. Hagamos así. Bien, profe. ¿La presentación de nuevo? Sí. Sí, se ve bien. Sí, profe. Bien. Bien. Bueno. Ingeniera, disculpe, una pregunta. Sí. ¿Me podría explicar qué significa esté o no el nutriente del factor buffer? Sí. El factor buffer habla de la capacidad del suelo de poder suministrar ese nutriente a la solución del suelo. Hay nutrientes que pueden estar bufferados y otros que no. O sea, hay nutrientes que están absorbidos a la micela, a la fase sólida del suelo, como es el fósforo, como es el potasio, ¿sí? Principalmente, y que su disponibilidad
depende de esa fase absorbida al suelo, ¿sí? Principalmente. O sea, como que el banco de ese nutriente es la fase sólida del suelo del nutriente absorbido, ¿sí? Sí. ¿Se entiende? Y así tenemos Sí. lo que llamamos el fósforo lábil. El fósforo soluble es medianamente lo que está en solución del suelo, que no es en su mayor parte. En su mayor parte vamos a tener el fósforo lábil, que es el que está medianamente absorbido, el moderadamente lábil, que es el que está absorbido con más retención, y después tenemos el de muy baja movilidad, ¿sí? Sí, entiendo. Hay nutrientes que están buferados y otros que no están buferados, como es el caso del nitrógeno, que el nitrógeno no está bufferado, ¿sí? Sí, muchas gracias. Bien, perfecto. Continuamos, chicos, entonces, ¿sí? Entonces, la disponibilidad del nutriente en la planta, como hablábamos recién, está sujeto a la humedad del suelo, a la movilidad o difusión del oxígeno, que está vinculado con la compactación del suelo o no, a la temperatura del suelo, el pH principalmente, que es la reacción química del suelo que va a hacer que esos nutrientes estén más o menos disponibles, ¿sí? Entonces, a la hora de fertilizar un suelo, ¿a mí me interesa el pH del suelo, sí o no? Sí. Fundamental. Fundamental que yo conozca el pH del suelo donde voy a fertilizar, ¿sí? Porque de eso va a depender que lo que yo esté agregando sea más o menos de lo requerido, esté o no esté disponible, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Esto es un poco recordar, chicos, en este cuadrito, de acuerdo a la estabilidad de los parámetros, cuándo nos conviene hacer el muestreo y análisis del suelo y repetir el análisis del suelo para ciertos parámetros, ¿sí? Por ejemplo, la textura y la SIC del suelo son parámetros estables. Con que yo haga una vez el análisis del suelo de textura y SIC de ese suelo, es suficiente, ¿sí? No va a cambiar la textura del suelo, ¿verdad? Y el caso de la SIC, profe, cuando la queramos modificar. La SIC no se va a modificar, la SIC está ligada, ¿sí?, a la textura del suelo, salvo que sea un lote que viene de años de agricultura, de fertilización nitrogenada por muchísimos años, que me ha bajado el pH del suelo, y ahí ya me va a poder influir en la SIC del suelo, ¿sí? Los moderadamente estables, la materia orgánica, el fósforo, el pH y la estabilidad estructural. Y dinámicos, que se tienen que hacer todos los años, es el nitrato, el sulfato, el contenido de agua útil, que eso se determina antes de cada siembra, ¿sí? La resistencia a la compactación, que eso también puede ir variando, como hemos visto, por el piso de tránsito, por un pie de arado, ¿sí? Entonces, los nitratos, que no es un parámetro que nosotros vamos a tomar para la determinación de la dosis de nitrógeno, ya vamos a ver, pero si yo quisiera saber la disponibilidad de nitrato inmediatamente a la siembra, la tengo que tomar cada vez que se realiza un cultivo, porque el nitrato se lava en el suelo, no es un factor, un parámetro estable, es un parámetro dinámico, ¿sí? El fósforo se recomienda hacerlo cada 2 años, también se lo puede hacer cada 3, 4, hasta 5 años, se recomienda hacer un análisis de fósforo, repetir, ¿sí? La materia orgánica, igual que el fósforo, cada 2, 3, 4, hasta 5 años. La textura, una sola vez, salvo que nosotros agarremos un lote con un historial, como les comentaba. La capacidad de intercambio catiónico cada 5 años. Cationes de intercambio y saturación de bases cada 2 años. El pH también puede ser cada 2 años. La conductividad eléctrica, bueno, va a depender del origen del problema. Si se riega ese lote y no se ha usado agua de buena calidad, entonces, bueno, por ahí se recomienda ir controlando esa conductividad eléctrica del suelo, ¿sí?
la humedad total del suelo cada vez que se realiza el cultivo. Esto lo van a ver después en riego, en uno de los principales temas y primero de los temas, eso quería decir, cómo determinan humedad del suelo, que eso ya lo han visto en EDAFO, pero lo van a recordar en riego, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Acá tienen por lo menos una reseña de cada cuánto tienen que tomar las muestras y análisis de suelo. Y acá vamos a ir avanzando en lo que es dentro de la determinación de los nutrientes, el caso del fósforo. El fósforo se expresa en los análisis de suelo en partes por millón, ¿sí? Y como hemos dicho que el fósforo, ¿cómo estaba en el suelo? ¿En qué forma se encontraba en el suelo? Como hidrógeno, fosfato. Bien, ¿y en dónde lo encontrábamos el fósforo? En la capa arable. En la capa arable. ¿Y en qué partes del suelo encontrábamos el fósforo que hemos hablado recién de capacidad e intensidad? En la roca. ¿En la roca? Podemos encontrar en la solución del suelo o si Bien. no absorbido a la fase sólida del suelo. Bien. Más o menos intensamente. Bien, ahí, chicos, encontramos el fósforo, ¿sí? El fósforo disponible o medianamente disponible para la planta o que va a estar disponible después por una cuestión de que va pasando de la fase sólida absorbido a la fase líquida, a la solución del suelo, ¿sí? Ese es el fósforo que va a tomar la planta como fosfato de hidrógeno fosfato. ¿Queda claro eso, chicos? ¿La planta puede tomar el fósforo de la roca? No. No, es un fósforo fijado. Salvo que sea un suelo súper degradado, que empiece a disolverse la roca, ese fósforo pasaría en algún momento a la solución del suelo, ¿sí? Por eso se llama fijado. ¿Estamos? Igual que el potasio, que forma parte de las estructuras de las arcillas. ¿Sí? Al interlaminar, digamos. Exactamente, en un suelo degradado empieza a salir y a aflorar ese potasio, pero es una cosa muy excepcional, ¿sí? Y ya ese suelo perdería total estructura también y un montón de otras cuestiones, ¿sí? ¿Estamos, chicos, de acuerdo? Sí, profe. Bien, ¿por qué les hago referencia a eso para recién explicarles esto? Porque las determinaciones de fósforo en el laboratorio, cuando yo llevo la muestra del suelo, se hacen mediante extractantes, ¿sí? Se toman extractantes distintos, extractantes. Acá tienen varios y diversos, pero vamos a tomar el BRAI 1. El método de análisis se llama BRAI 1. Es el que se toma para soja comúnmente cuando yo voy a llevar una muestra de análisis en un laboratorio, me decís fósforo, tantos ppm por método de BRAI 1. Así me van a dar el resultado, ¿sí? Entonces, ese me sirve a mí para soja, ¿sí? Si yo voy a llevar y hago un muestreo para un lote de caña de azúcar, acá justo no está en este listado, pero el método que voy a utilizar es el BRAI 2, ¿sí? ¿Qué hace este método? Este método simula una extracción de cómo haría el cultivo para tomar ese fósforo que está en el suelo y extrae parte del fósforo absorbido, ¿sí? O sea, toma el fósforo de la solución del suelo y el absorbido, porque se supone que cuando la planta vaya tomando el fósforo, ese fósforo absorbido también va a pasar parte a la solución del suelo, ¿sí? El método es el método de Bray y Kurz. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pregunta de examen, chicos. ¿Cómo se llama el método por el cual determinamos el fósforo en el suelo? ¿Qué es lo que determina? No nos interesa que conozcan el extractante, ¿sí? Estamos, el concepto, ¿sí? Sí. Profe, ¿podría explicar de nuevo cómo es el método? El método utiliza un extractante
que toma tanto el fósforo que está en solución como parte del fósforo absorbido. Por eso nos interesaba el concepto de intensidad-capacidad. O sea, el Bray 1 toma intensidad y parte de la capacidad de ese suelo en fósforo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Comúnmente está destinado principalmente a determinar fósforo en suelos ácidos y neutros. Después hay otro método que es el de Olsen, que usa otro extractante que está más recomendado para suelos alcalinos, también suelos ácidos y neutros, pero también para suelos alcalinos, ¿sí? Y el Melich 3 es otro que usa otro extractante que tiene, toma un amplio rango de suelo y correlaciona mucho con Bray 1 y con Olsen. O sea, seguramente cuando hagamos con Melich, el análisis va a ser muy similar al valor que determinemos con Olsen y con Bray 1, ¿sí? Siempre es recomendable ver la referencia. Ya les voy a decir por qué, ¿sí? La referencia de cuál fue el método que se utilizó para hacer el análisis, ¿sí? Profe, disculpe, una pregunta. Cuando habla de multinutriente, ¿a qué? Sí, porque además de fósforo determina otros nutrientes. Bien. Gracias. Pero el fósforo solamente se determina por Bray 1. El fósforo se determina por todos estos métodos. Caña, por todos estos métodos se determina el fósforo, ¿sí? El que más usamos nosotros para hacer diagnósticos de fertilidad fosfatada en soja es el Bray 1, comúnmente, ¿sí? Y si vamos a hacer un diagnóstico para caña, decimos que es para caña en el laboratorio y nos van a dar el fósforo por Bray 2, que usa un extractante mayor, ¿sí? Más fuerte, porque el sistema radicular de la caña tiene un sistema de absorción distinto que el de la soja. Entonces el extractante correlaciona más con la caña, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. Después acá tienen cómo se determinan otros nutrientes, el nitrógeno por el método de Kjeldahl, el azufre, ¿sí? Los cationes es recordar, nada más porque esto ustedes lo sabían de DAFO, que se determinan en centimol carga por kilo o mil equivalente por gramo de suelo o en porcentaje, ¿sí? Acá hay métodos de determinación de los micronutrientes, esto lo pueden después recurrir a esta fuente para leer, ¿sí? Este es el tema ahora que me interesa un poquito más que avancemos, que es cómo evaluamos la fertilidad química del suelo. Para eso, chicos, es importante lo que se llama calibración del análisis, ¿sí? Esto ya está hecho, ¿sí? Pero quiero que ustedes sepan que ya está hecho esto para la mayoría de los nutrientes y no para todos los nutrientes en sus formas, pero para la mayoría sí, en donde, ¿qué pasa? Se asocia un valor, ¿sí? Un determinado valor de ese nutriente en el suelo con un rendimiento máximo óptimo, ¿sí? Y así se determina esto que se llama umbral crítico. El umbral crítico es el valor del nutriente en la solución del suelo asociado a un rendimiento, ¿sí? Al 85 al 95% de rendimiento, ¿sí? Por debajo de ese valor existe respuesta a la fertilización. Y por encima de ese valor ya es muy poco probable la respuesta a la fertilización, ¿sí? Acá les explico mejor. Entonces ustedes tienen valores de análisis de suelo, ¿sí? 5, 10, 15, 20, 25, 30 partes por millón de fósforo Bray 1 en el suelo, ¿sí? Y lo van asociando con los rendimientos del cultivo. Supongamos esta línea llena la soja, ¿sí? ¿Lo ven acá? ¿Esta curva? Sí. Bien. Entonces, miren, para valores, que está más o menos acá el valor, entre 9 y 13, tenemos el 85-90% de rendimiento, ¿sí? Por encima de ese valor, ya el rendimiento comienza como a estar en una meseta, ya no aumenta más tanto el rendimiento, ¿sí?
¿Ven? Sí. Sí llega a 100, pero después no disminuye, eso sí. Pero O sea, me sería en vano fertilizar, digamos, y así teniendo... exactamente. Yo cuando ya tengo valores, se toma como este valor, 13, supongamos, lo tomemos a 13. 13 es el umbral crítico. Valor por debajo del cual mi rendimiento, como yo sé que decrece, porque ya está calibrado el análisis de suelo en función del rendimiento, seguramente yo voy a tener una respuesta a la fertilización. Y por encima de ese valor, la respuesta va a ser cada vez menor. ¿Estamos? Lo cual, les dejo entre paréntesis, no quiere decir que no podamos fertilizar con fósforo. Eso lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Puede ¿Estamos? ser porque es como que el suelo tiene un banco de fósforo, o sea, almacena fósforo y el mantener ese banco de fósforo lleno o con disponibilidad para el futuro no me afecta en nada porque no está móvil, no es fitotóxico y a medida que se va usando lo voy reponiendo, digamos, mediante la fertilización. Pasa bastante por ahí. Entonces, para lo que es fósforo, chicos, ya vamos a ver que hay criterios que utilizamos para fertilizar o no y cuándo lo utilizamos y qué criterio vamos a utilizar. Esos son el criterio de suficiencia y el criterio de mantenimiento. Claro, criterio de suficiencia, de mantenimiento y de reconstrucción. Eso vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa acá es que ustedes sepan que el análisis de suelo se le hace una calibración para cada cultivo y para cada nutriente, ¿sí? Es lo mismo que yo diga, en un análisis de suelo tengo 9 partes por millón de fósforo. ¿Es mucho o es poco si voy a hacer soja? Si no está calibrado. Dependiendo del umbral crítico de la soja. Si no está calibrado. No podemos saber. No podemos saber, porque no está asociado a un rendimiento. Entonces, la calibración, ¿qué es? Es la asociación del valor, de los valores del nutriente en el suelo asociados al rendimiento, ¿sí? Y de ahí salen los umbrales críticos. ¿Qué es el umbral crítico? Es el valor por debajo del cual no es necesario que fertilice, digamos. O sea, no está asociado al rendimiento. Es el valor del nutriente en la solución del suelo asociado a un rendimiento, entre el 85 al 95% de ese rendimiento, por debajo del cual yo voy a tener seguramente respuesta a la fertilización y por encima del cual la respuesta va a ser menor. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Bien, perfecto. Así, por ejemplo, se pueden hacer este tipo de cuadros en donde nosotros decimos, bueno, básicamente el rendimiento va a ser bajo, muy bajo, medio, alto o muy alto en función de los valores de Bray. Esto es para un determinado cultivo, ¿sí? No está aclarado acá para qué cultivo, pero tiene que ser para un determinado cultivo, porque los valores del análisis tienen que estar asociados a un cultivo, ¿sí? Para que yo pueda decir es bajo, medio, alto, muy alto, ¿en función de qué? De la calibración a un cultivo, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Sí. Bien. Acá tienen otros valores para poder determinar, interpretar, perdón, un análisis de suelo, cuando decimos que la materia orgánica está bien provisto el suelo, cuando tiene entre un 3 y un 4%, entre 3 y 1,7% está medianamente provisto. Si nosotros en vez de materia orgánica en por ciento tenemos el carbono fácilmente oxidable como resultado del análisis, recordamos que lo multiplicamos por 1,724 y así obtenemos el valor del porciento de materia orgánica, ¿sí? Eso lo han visto en EDAFO también.
Después, el nitrógeno total en %, que con este valor nosotros vamos a trabajar la clase que viene, porque es un valor estable en el suelo, no así el valor de nitrato que va variando, porque el nitrato yo tengo hoy, mañana llueve en 50 milímetros y ya no sé cuánto tengo de nitrato, ¿sí? En cambio, el valor de nitrógeno total, que es un valor que se obtiene de la materia orgánica, es un valor más estable en el suelo. Por eso lo tomamos como referencia para hacer las determinaciones de nitrógeno, ¿sí? Un suelo bien provisto está entre 0,13 y 0,21%. Y un índice de mineralización para nuestra zona, que con esto vamos a trabajar la clase que viene también, el valor más utilizado hoy varía mucho, depende de la zona, ¿sí? Esto le vamos a dar nosotros siempre como referencia, pero es un dato que ustedes lo tienen que buscar el día de mañana, ¿sí? Si ustedes van a trabajar en la zona del este, no es lo mismo que yo trabaje en la zona del Pedemonte, ¿verdad? ¿Qué variaciones hay ahí? ¿De qué? De materia orgánica, de agua. ¿De qué depende de que se mineralice más o menos la materia orgánica? ¿De qué depende ese índice de mineralización? Puede ser de la actividad biológica del suelo. De la actividad biológica del suelo, que va a estar vinculada al pH y principalmente temperatura y de la humedad. De temperatura, ¿sí? Principalmente de la humedad y la temperatura, ¿sí? Entonces no es lo mismo que yo trabaje en una zona de 600 milímetros de precipitación anual a que trabaje en una zona de 1500, ¿verdad? Ahí el índice va a ser distinto. Entonces yo cuando vaya a trabajar en esa zona, tengo que buscar en la bibliografía una referencia de alguna institución que me dé ese dato, como el INTA, la estación experimental, de cuál es el valor de índice de mineralización ajustado para esa zona, ¿sí? Eso vamos a utilizar también para la determinación de nitrógeno, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Sí. Bueno, y acá recordarles un poquito, ¿sí? Que el porcentaje de saturación de bases del suelo, cuando era normal, que está asociado con el pH del suelo, ¿sí? Era cuando teníamos el 80 al 90% de B, o porcentaje de saturación de bases. Eso implica que seguramente yo tengo entre un 60 o un 80% de calcio, un 15 o un 20% de magnesio, un 15 o un 10% de potasio, un 0 a 5% de sodio. ¿Se acuerdan esto de DAFO? ¿No se acuerdan nada de DAFO? Más o menos. Esto es práctico de DAFO. Estamos recordando nada más, chicos, ¿no? Bueno, estos son los valores para un suelo que llamamos normal, que seguramente está asociado a un pH de 7, ¿sí? Sí. Disculpe, ¿qué podría volver a explicar desde el principio de la interpretación? Porque justo se me ha cortado el internet. ¿Esta interpretación de análisis de suelo? No, la diapositiva que sigue. ¿Esta? Esa. Sí, acá solamente le hemos puesto valores de referencia, ¿sí? Cuando un suelo está de mayor bien provisto a muy pobremente provisto en materia orgánica. Acá tienen 3 a 4 como referencia, ¿ven? Sí. Y acá nitrógeno total, que es el valor que nosotros vamos a tomar en las determinaciones de dosis de nitrógeno. Nosotros vamos a tomar este valor de % de nitrógeno total que deriva este valor de la materia orgánica, ¿sí? Pero nos dan en el análisis de suelo. El análisis de suelo, porcentaje de nitrógeno total, tal valor. Entonces, para que ustedes tengan referencia si es alto o es bajo, acá le hemos puesto estos cuadritos con referencia, y de 0,13 a 0,21 podemos decir que el suelo está bien provisto, ¿sí? Y después otra referencia que tienen que saber es el índice de mineralización de la zona en la que van a trabajar. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Bueno, acá tienen valores de referencia de macro y micronutrientes también, como para que eso lo vean después, lo tengan en cuenta, ¿sí? Después esto es interesante cuando uno va a hacer desglosamiento de un análisis de suelo. Por ejemplo, si yo tomo el valor de centimol carga por cada 100 gramos de suelo que me da el análisis de calcio y magnesio, si yo divido uno con otro y me da un valor entre 4 y 5, yo tengo un suelo que está dentro de los intervalos normales. Ahora, si yo
hago esa relación y me da mayor de 5 y probablemente tenga carencia de magnesio y seguramente tenga una alta concentración de carbonato de calcio. Si no me han dado el valor de análisis, en el análisis de carbonato de calcio, me conviene ya pedirlo, ¿sí? Y así con los diferentes nutrientes puedo ir haciendo asociaciones entre calcio y el potasio, 10 es normal, entre el potasio y el magnesio. O sea, lo interesante es que ustedes sepan que existen estas referencias para el momento de que se sienten a hacer un desglosamiento de un análisis de suelo. ¿Ven todas las cosas, chicos, que pueden salir de un análisis de suelo? Bien. ¿Es importante el análisis de suelo o no? Sí, recontra importante. Bien. Y acá, por último, esto lo han visto en fisiología vegetal y se acuerdan que los nutrientes estaban asociados de acuerdo a su movilidad en el suelo. En movilidad, flujo de absorción. Sí, Si era poco móvil o móvil dentro de la planta. Sí, eso va a depender si se va a dar en la parte de abajo o en la parte del ápice. Exactamente, de acuerdo a la movilidad. Si es poco móvil o muy móvil en la planta, no en el suelo, yo voy a tener las deficiencias en las hojas viejas o en las hojas jóvenes, ¿sí? ¿El nitrógeno es poco móvil o muy móvil? Muy móvil. Entonces, ¿dónde lo voy a ver? En la parte de abajo. Hojas viejas. Bien. Entonces, eso sirve mucho. Es muy difícil, chicos, determinar deficiencia de nutrientes a campo, porque se mezclan con las enfermedades, incluso, miren, el zinc, por ejemplo, tiene estos moteados y puede parecer también algún daño por insecto, pero bueno, uno puede ir asociando el análisis del suelo con la sintomatología y poder ahí recurrir a un análisis foliar para complementar con una fertilización foliar, ¿sí? Perfecto. Pero esto es identificatorio y nos sirve mucho al momento de determinar deficiencias nutricionales. Y después acá tienen un poquito de cómo se observan las deficiencias de algunos nutrientes. Miren cómo se ve la deficiencia de potasio, parecen hojas quemadas, parece que falta de humedad, ¿sí? La deficiencia de calcio, ¿sí? Miren cómo se ve, por ejemplo, este achaparramiento de las hojas, y esto es muy común en el calcio. El tomate es muy demandante de calcio, ¿sí? Y se ve esta parte debajo de la fruta negra, ¿sí? Eso es deficiencia de calcio. Acá tienen deficiencia de magnesio, que es una clorosis internerval, y la nervadura permanece verde. Acá tienen deficiencias de azufre en trigo y en soja. Y eso es un poco lo de esta clase, ¿sí? La clase que viene posiblemente sea presencial, digamos, en la facultad. Sí, esperemos que sea presencial. Así, la clase de hoy, chicos, no tiene práctico, porque por una cuestión de tiempo no es lo mismo de la clase de esta manera virtual que la clase presencial. Entonces hemos decidido unir fertilización nitrogenada y fosforada para la clase que viene, ¿sí? Así que como no tiene práctico, van a tener una tarea para la casa. ¿Qué les parece? No, no me gusta. No les gusta, ¿no? No les gusta, pero lo vamos a obligar. No tienen que hacer práctico, ¿sí? Entonces, como tarea para la casa, y con eso vamos a arrancar la clase que viene, necesito que lean la cartilla de fertilizantes que está subida en el campus, y hay una clase complementaria que pueden verlo al PowerPoint, donde tienen ahí ciertas reseñas, ¿sí? Es como simplificada la cartilla, no es larga la cartilla, es cortita. Entonces, anoten las siguientes preguntas. Vamos. Profe, antes de que la diste la pregunta, le quería preguntar si usted en la clase que viene, bueno, si no es molestia y lo tiene a mano, ¿podría llevar un análisis de suelo para que podamos ver cómo están los valores, cómo es un análisis de suelo? Perfecto, me parece muy buena idea. Digamos, pero tampoco.
Me parece Nunca he muy visto buena uno, idea pero para que trabajemos un poquito en eso. Voy a llevar unas copias de análisis de suelo. muchas gracias. Bueno, ahora ya me dio tarea el compañero a mí, ¿o no? ¿Ven que esto es un ida y vuelta? Claro, lo hemos hecho parejo. Claro, bueno. Entonces, Profe, pero un análisis sacado reciente, ¿no? Nada, mentira. bueno, me voy a sacar las muestras de fin Por de semana. referencia y ¿Qué me situación del parece? campo y qué le tenemos que hacer. ¿Cómo? Claro, me trae un informe de qué hay que hacer al campo también y Claro, cómo me me voy el estamos fin de gestionando. semana con el barreno, saco las muestras, me saco fotos, me saco selfies, yo sacando las muestras, les muestro todo el proceso. ¿Qué les parece? Meta. Sí, sí, Prueba, profe. tengo análisis de suelo para llevarles, así que ahí vamos a ver eso el miércoles. El miércoles va a ser más larguita la clase porque tenemos que ver cómo calcular dosis de nitrógeno, de fertilizantes nitrogenados y cómo calcular dosis de fertilizantes fosforados, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener 2 prácticos la clase que viene y que los van a tener que hacer y presentar antes del parcial, ¿sí? Ok. Bien. Entonces ahora de la cartilla de fertilizantes que van a leer, quiero que sepan qué es un fertilizante, cómo se caracterizan los fertilizantes mediante qué índices. Ahí les van a surgir dudas, entonces con eso vamos a arrancar la clase que viene. ¿Qué es grado y grado equivalente de un fertilizante? ¿Sí? Y que anoten, eso ya lo vamos a ver la clase que viene. Y que lean por lo menos cuáles son los fertilizantes fosforados y los fertilizantes nitrogenados que están mencionados en el PowerPoint, tan diferenciados, para que ya con eso nos vayamos familiarizando, ¿sí? Perfecto, ingeniera. Bien, excelente. Con eso entonces seguramente le van a surgir alguna duda, arrancamos